¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Madre mía, me tienes absorbida la cabeza. ¿Por qué? Pues mira, el otro día voy a la frutería y veo que la frutera regala perejil. Y digo, ¿y por qué regalan el perejil? ¿Qué razón económica hay detrás de que siempre se regale el perejil? Yo no estoy bien. Ya. Pues no, pero está muy bien que te lo preguntes, porque además yo es algo que también me he preguntado mucho, no la razón económica, porque eso pues alguien podría pensar, hay muchos comercios en los que te hacen un pequeño regalo, pues yo qué sé, desde un bar que vas y a lo mejor te ponen una galleta o una tapa, que todos sabemos que va en el precio de la consumición, pero te lo dan como una especie de servicio extra, ¿no? ¿A la clientela? Sino que yo lo que me he preguntado muchas veces es ¿quién es el proveedor último de perejil? ¿Quién es el que planta perejil para luego regalárselo a las fruterías o a las pescaderías, que son las que luego se lo dan a sus clientes? ¿Sabes que se lo pregunté a ChatGPT? Ah. ¿Y qué te dijo? Vas bien encaminado. Bueno, que es muy fácil, que crece por todos los sitios, que era un detalle con la clientela y que luego además es tan barato que era más complicado cobrar unos céntimos y que quedabas peor. No, sí, a mí desde, digamos, el paso frutería-cliente, ese yo lo tengo, o sea, ese está claro. El que me genera más dudas, y a los oyentes les preguntamos para ver si alguno me saca de ellas, es el paso proveedor-frutería, o productor, sería más bien, ¿no? ¿Quién es el agricultor que se molesta en recoger el perejil? Que eso sí que lleva, aunque sea barato, pero tienes que molestarte en recogerlo, en ponerlo en buenas condiciones. Pues nada, a ver, algún oyente frutero, por favor. Yo no he visto la planta del perejil. Yo sí. ¿Ah, sí? No, el perejil es verdad que sale en todos lados, pero aunque salga en todos lados, el hecho de recogerlo tiene una cierta complejidad. Pues hay que hacerlo y ponerlo ahí, meterlo en el mismo camión que lleva las naranjas y los pimientos. Entonces, bueno, dejamos ahí, a ver si algún oyente agricultor nos saca de esta duda. Bueno, y hoy vamos con un invitado, ahora le presentaremos, que es el perejil de todas las salsas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos a poner cara de que todo va bien. Venga, inténtalo. 1, 2 y 3. ¿No puedes? Pues no lo entiendo. Venga, otra vez. Cara de que todo va bien. Madre mía, es que qué poco creíble. Pero si pones cara de palo seco, no tendrás menos de 35 años. No tendrás más de 35 años. Aquí unos por unas cosas y otros por otras estamos en el mismo barco y el Titanic está a punto de encallar. En el programa de hoy te vamos a decir que solo hay botes para unos, los pensionistas. O eso se creen ellos, porque ellos ya no reman y los que reman están extenuados. Un jubilado español tiene una renta un 7% más alta que la media europea. Un trabajador español gana un 7% menos que su colega europeo. La brecha generacional no es decir random, bugueao o lanzar pif. Si Marx levantara la cabeza, ya no hablaría de lucha de clases. Tu bando en la lucha de hoy en día depende del año de tu cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? No sé si este grupo resume un poco la filosofía de este programa. ¿Sabes cómo se llama este grupo? Ah, no. ¡Viva Suecia! ¿Y por qué eso nos resume a nosotros? Digo porque a los jóvenes lo mismo les va mejor en Suecia que aquí. Ah, la filosofía del episodio. Pensaba que hablabas en general de Economía para quedarte sin amigos. Puede ser, porque de eso vamos a hablar hoy. Y luego además es un grupo de Murcia que agota entradas y como hemos criticado nosotros a los jóvenes por gastarse tanta pasta en conciertos, en vivir la vida. Yo solo he... Bueno, acompáñame en esto. No, yo en ese programa simplemente dije que era una evidencia que eso ocurría, pero tú pusiste voz así de señora mayor de y estos jóvenes... ¡Ay, si lo ahorraran! ¡Ay, si lo ahorraran! Pues se podrían comprar una casa y están ahí despilfarrando en juergas, pues... Bueno, pues nada, hoy vamos con Viva Suecia. Dice esta canción lo de poner cara de que todo va bien. ¿Tú sabes poner cara de que todo va bien? A mí se me dan muy mal las caras. O sea, yo Sánchez se le da fenomenal. Yo siempre tengo la misma cara así como... No soy... Yo no podría ser actor. No, expresivamente no. Eso es muy gracioso, Domingo. A ver, pon cara de asustado. No, es que pongo siempre la misma cara. ¿Pon cara de feliz? Aunque hay actores que se han hecho famosos, tipo John Wayne o Clint Eastwood, porque siempre ponen la misma cara, pase lo que pase.
poner Pasa la que misma cara. ahí hay un matiz en los ojos. Saben vale. mirar de forma diferente, pero sutilmente. Vale, no puedo ser John Wayne tampoco. ¿Qué va a hacer? Bien, vamos con el perejil de todas las salsas, porque Sí. es verdad que parece que no empieza la temporada si no nos visita. No, pero expliquemos por qué. Venga, Antes de, fíjate, incluso, antes de dejarla hablar, que luego no calla. que luego no calla. Hoy vamos a meternos en un tema muy polémico, de los más polémicos, que ya hemos tratado algo en este programa que está para estos temas, que es esa especie de lucha, esa batalla, esa guerra, Versus. jóvenes contra viejos. Ujú. Que fíjate que sí es importante que hace unos días nuestro invitado publicó un informe con el Instituto Juan de Mariana sobre este tema y incluso la ministra del ramo salió unas horas después de la publicación del Luego informe la vamos a escuchar, sí. a responder al informe. Esto no es tan sencillo que un instituto privado publique un documento, pues un estudio, ¿no? Que no deja de ser un estudio pues con una serie de datos y un planteamiento pues de propuestas de reforma, y la ministra tarde, 2-3 horas en salir a responder lo que está diciendo ese informe. Pues eso lo ha conseguido el Instituto Juan de Mariana con un informe que es Brecha generacional, cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, y su responsable, que es Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, pues le tenemos aquí y efectivamente ha venido ya unas cuantas veces y muchas más que le traeremos. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Enhorabuena por este informe. Cuando te contesta la ministra es que vas bien, creo, ¿no? Os han hecho internacionales, ¿no? Bueno, Como se decía antes, cuando un portero hacía un partidazo decía, le hemos hecho internacional. Sí. Pues a vosotros la ministra os ha puesto en el primer nivel. sí, nos ayudan, ¿no? Hay que decirle también, yo que sé, Carlos Cuerpo en su día quiso desmentir el impuestómetro. Eso es, justo me estaba nos hizo acordando un de ese favor. otro. Sí. Porque cada vez más gente se da cuenta de que, por ejemplo, paga el 55% de lo que le cuesta a su empresa en impuestos, ¿no? Y con este debate nos hemos metido en algo para quedar propio del programa, ¿no? Para quedarte sin amigos. Pero pensamos que iba a generar cierta antipatía en las redacciones, táctica, ¿no? Porque hay muchos medios, no es tanto el caso del nuestro, pero que tienen un perfil de audiencia mucho más envejecido, ¿no? Ujú. Y sin embargo, claro, es que este informe ha sido portada del ABC. Y cuando ya es portada del ABC, pues ya dices, pues no, ni los medios más tradicionales al confrontar los datos que les hemos presentado han podido negar la importancia que tiene esto. Hay una brecha generacional en España y vamos a hablar de ella. Ujú. Es verdad que lo que le pasa a los jóvenes nos pasa a todos. Es decir, son víctimas de impuestos muy altos, son víctimas de un mercado laboral muy tenso, sin ningún tipo de flexibilidad. Es decir, los jóvenes quizás lo sufren más, pero eso lo sufrimos todos los españoles. Pero en mi opinión la diferencia está en que hay un elemento que es el hecho de que España es una economía que no crece, Ujú. pero dentro de España hay dos colectivos, uno que está viendo cómo se incrementa su renta y su riqueza y otro que está viendo cómo se reduce su renta y su riqueza. Los primeros son los jubilados y pensionistas, los segundos son los menores de 35 y lo que es llamativo es que esto se produce en un contexto en el cual efectivamente la remuneración de unos descansa en gran medida en las cotizaciones que pagan otros. Es decir, la pensión no se paga del aire, ni se paga el ahorro, se paga esencialmente de cotizaciones que pagan íntegramente los trabajadores y de impuestos que pagan principalmente los trabajadores. Entonces, hay una cierta transferencia y hay un cierto juego de suma cero aquí. Y esto explica cómo, conforme más han ido creciendo las cotizaciones sociales, más caro se hace contratar, menos te van a subir el sueldo, Claro. pero ojo, eso tiene otro corolario. Más o mejor se han comportado las pensiones en comparación con los sueldos. Ujú. Lo que pasa es que, claro, alguien también que está como a mitad de su vida laboral, ¿cómo va a incrementar su sueldo desde que empezó? También mínimo. Es verdad que no ha habido crecimiento de los salarios en España en 30 años prácticamente. Eso es tristísimo, pero es así. Si tú te coges el aumento del salario nominal y lo comparas con el IPC, tú ves que el incremento real no llega ni al 3%. Somos una economía estancada. Pero luego también hay que pensar un poco las relaciones de causa que hay detrás de esto. Si yo masacro impuestos al que trabaja, el que trabaja no va a poder incrementar su productividad porque el grueso de ese coste laboral al final lo está pagando el empleador y el contribuyente al fisco. No se va a poder, por tanto, invertir más, no habrá más productividad, no habrá mejores salarios y eso, en última instancia, hasta condiciona las propias pensiones, ¿no? Porque si los sueldos no crecen, no es tan sostenible el propio modelo de jubilación. O sea que esto es una pescadilla que se muerde la cola,
pero se suele hablar de ello en compartimentos estancos. Y lo que hace el informe es juntarlo y decir, aquí la brecha generacional está directamente relacionada. Entonces el sistema de pensiones y el sistema fiscal están golpeando a los jóvenes y al mismo tiempo agravando las diferencias económicas entre jóvenes y mayores, no por causas espontáneas, no porque los mayores han invertido muy bien o los jóvenes despilfarran mucho, no, sino por hechos objetivos, y es que se está transfiriendo renta de un grupo a otro. Sí, a ver, el dato de los salarios reales, que es dramático en España. Yo estoy mirando la tabla, por ejemplo, El Mundo hacía una noticia a mediados de este verano, variación del salario real desde 1994. Es que es un periodo de tiempo muy largo, 1994-2024. Y España es menos del 3%, como decía Diego. Lo digo porque... Portugal, domingo sería un 22%, Claro, por ejemplo. una economía que no lo ha Madre hecho mía. especialmente bien. No, si es que, fíjate, lo peor de la tabla no es solo ese dato de España y lo mal que lo hemos hecho, sino que nos ponemos a comparar con economías que han sido, bueno, bastante mediocres, han tenido un desarrollo bastante mediocre en estos 30 años y todas ellas están por encima de nosotros. Los únicos que están, de hecho, un poquito peor que nosotros son los italianos, y esto efectivamente. Y en ese contexto de salida de la crisis, pues el informe da, desde 2008, ingreso real de los menores de los 30 años ha caído un 3% y mientras que se ha incrementado un 18% para los mayores. Es decir, la crisis en España es evidente que es un momento clave a la hora de analizar la economía de los últimos 25 años, cómo crecimos durante la burbuja y el palo que supuso la crisis financiera de 2008. Llevamos ya 17 años desde la crisis. Yo creo que esto también no somos conscientes del todo. Parece que como la hemos vivido todos, es como, bueno, la crisis. Vivimos en una especie de crisis eterna, pero 17 años ya es un periodo de tiempo larguísimo como para seguir, que parece que todos los efectos vienen de allí. Es como en algún momento tendremos que decir, oye, ya deberíamos haber pasado al olvido la crisis y sin embargo permanecemos ahí como... Se convierte en una forma de vivir. Explicamos todo lo que ocurre de cara a la crisis, pero es que además luego está ese fenómeno. Sí en el mercado laboral, sí en salarios, sí en lo que respecta a los jóvenes, pero no todo el mundo ha salido de la crisis igual en España. Efectivamente, los más mayores no se han visto perjudicados o han sido el único colectivo que ha salido mejor. Son como intocables, ¿no? Sí, Están al margen de todo lo que pasa. Pero fíjate, a mí lo que no me gustaría es cargar mucho las tintas sobre esos mayores como si hubiera sido una especie de decisión por su parte o que ellos hubieran dicho es que yo quiero estar bien a costa de los jóvenes. Yo creo que son más dinámicas políticas especialmente que han ido generando esta situación. ¿Tú a qué la achacas? Esta idea de que hemos salido de esa crisis que fue brutal entre el año 2008 y 2012, penalizando muchísimo a los jóvenes y protegiendo muchísimo, quizás más de lo debido, porque en parte esa protección es a costa de los jóvenes, a los mayores. Pues el único eje último del crecimiento de cualquier economía son las ideas. Y en España, desde 2008-2009, circulan ideas tercermundistas. Se penaliza continuamente al creador de riqueza, al inversor, al empresario, el esfuerzo, el trabajo, el querer tener una casa, una propiedad, unos ahorros, una vida propia. Esas ideas son las que se han instalado en España desde los tiempos de Zapatero y basta con encender la televisión y encontrarte cualquier bodrio de tertulia para ver que esa mentalidad ha calado hondo en un segmento amplio de la población española. Entonces, ideas pobres, economías pobres, ¿no? La economía española no salió de esa crisis, simplemente remontó o se estabilizó o mejoró levemente cuando Rajoy enmendó algunos de sus propios errores en la segunda parte de su mandato y hasta ahí llegó la leve y muy tímida mejoría. El resto ha sido un marasmo, ¿no? Entonces, hemos llegado a normalizar cosas como que el nuevo pensionista cobre 100 euros más que el trabajador joven que en esencia soporta su pensión y la soportará durante el grueso de su vida laboral, o que desde el poder político se nos diga que es fundamental subir las pensiones porque luego, gracias a las pensiones, muchos jóvenes viven con el apoyo que les prestan sus jubilados. Y esto es un discurso plenamente normalizado e instalado en la conversación política y mediática en España. Entonces, si partes de esa base, pues ya vale todo. Entonces, por resumir, ideas pobristas y una economía empobrecida. No tiene ninguna otra. Sí, porque aquí hay un elemento, sobre todo para los más mayores que nos escuchen, o la parte que diga, bueno, pero es que los mayores no tienen la culpa, y es que proteger a los mayores o proteger las pensiones de los mayores, mantener ese poder adquisitivo, se podía hacer de dos formas. Una era tratar de fosilizar el sistema, que nadie toque nada,
Por lo tanto, de lo poco que hay, más parte de lo poco que hay vaya hacia los mayores y proteges así las rentas vía impuestos. La segunda forma era generar mucho crecimiento económico, mucha actividad económica, y entonces es verdad, la parte, digamos, del PIB que les tocaría a los mayores sería menor en términos PIB, pero la parte real en términos de su propio bienestar podría ser la misma o mejor que la actual, porque habría mucho más para repartir, que es la idea de yo genero muchísima producción, muchísimo crecimiento económico, y luego, aunque los impuestos sean más bajos, lo que nos toca a cada uno es más porque somos todos más ricos. Y entonces se ha elegido la primera parte claramente en España, que es proteger de cualquier forma a los actuales receptores de rentas, no solo mayores, yo creo que hay muchos otros colectivos a los que también se protege sus rentas a una costa de la economía productiva. Y crear enemigos entre nosotros mismos, lo de las paguitas, todo ese discurso, porque al final muchos jóvenes además no reivindican al gobierno que cambie todo este tipo de políticas, sino que el enemigo está en el propietario, el enemigo está en el rico, es decir, al final lo que tú dices, ideas viejunas. Uh-huh. Sí, no, por ejemplo, en términos de consumo, antes aludías, Nuria, a un discurso que yo creo que se ha compartido un poco como explicación simplista de por qué a los jóvenes no les va tan bien como a los mayores, ¿no? Porque te suscribes a plataformas de streaming y te coges vuelos low cost de fin de semana, como si eso realmente explicase la verdadera situación, que es que según los datos del INE, que también ha difundido el Banco de España, pero como nadie ha reunido este tema hasta ahora, no había tenido tanto impacto. Se leen estadísticas sueltas, pero nadie hace una conexión del efecto de redistribución en el marco de juego de suma cero, es decir, de enriquecer a un segmento a costa del otro. Eso lo hemos hecho en el Juan de Mariana, pero los datos estaban ahí ya. Por ejemplo, el consumo. El consumo de los mayores durante estos últimos 20 años, en términos reales, ha crecido un 5%. No es mucho, pero es que el de los menores de 30 ha caído un 36%. O sea, no se lo gastan en entradas de conciertos ni en plataformas, como decís en el estudio. O no le pida a usted que se lo gaste en una casa, que no se va a poder... Si se lo gasta en conciertos, será porque tampoco no se lo puede gastar en una casa, no se lo puede gastar en ningún proyecto de medio o largo plazo, no puede crear una empresa con tanta facilidad, Bueno, etcétera. También habláis del carpe diem y esa mentalidad al final del estudio. Sí, y entendemos que no se trata tampoco de validar todo tipo de conductas, ¿no? Pero que sí que es cierto que aquí el debate se ha enfocado desde un punto de vista casi de trasladarle la culpa a los jóvenes. Tu sueldo es bajo porque yo con tu edad ya había hecho esto, yo con tu edad... Bien, pues es cierto que hay parte de verdad en que el esfuerzo de anteriores generaciones rindió mejores resultados, pero claro, ¿en qué economía operaba esa cultura del esfuerzo? En una en la cual se valoraba. Ahora esto está arrinconado, la carga y la cuña fiscal es muchísimo más alta y los resultados son estos. Y repito, los datos pueden doler, pero son los que son. Por ejemplo, los jóvenes tienen un paro en España del 27%, en Europa es de un 15%. Otras generaciones tenían un paro mucho menor. El acceso a la vivienda, por ejemplo, al cumplir 40 años, el 80% de los que nacieron entre el 45 y el 65 tenían su casa en propiedad, el 80%. Hoy ese porcentaje ronda el 40%. Y de entre los menores de 35 años, menos de un 20% tiene una hipoteca. O sea que España ya ni siquiera va camino de ser tanto un país de propietarios, como decíamos antes. Y la tasa de propiedad, que era del 80 y tantos %, pues ya se ha reducido casi 10 puntos la tasa de propiedad en España en los últimos años. Fíjate que aquí hemos hablado muchísimo, Domingo, de si a nuestros padres vivían mejor que nosotros, si nosotros vivimos mejor que nuestros padres. Y siempre hemos defendido este segundo punto de vista, esta segunda visión. Yo creo que en general vivimos nosotros mejor que nuestros padres y que los jóvenes de ahora viven mejor que sus padres y abuelos. Con matices, ahora vamos a entrar en esa discusión con algunos matices. También es verdad que, por ejemplo, el día que hicimos un programa en ese sentido, dijimos claramente que el aspecto en el que más complicado lo tenían los jóvenes actuales respecto a los anteriores era la vivienda. La vivienda y el mercado laboral. Lo que pasa es que en muchos otros aspectos sí que han mejorado. Y bueno, yo creo que en la suma-resta, yo creo que los jóvenes españoles, que sus abuelos seguro, que sus padres creo que podría ser más discutible, ¿no? Un joven de ahora de 20 años respecto a su padre de 50. Yo creo que ahí podría ser más discutible. Pero a mí vamos a ir entrando en cada una de ellas y también en las cuestiones que a ti te molestan mucho de si los jóvenes de ahora qué es lo que piensan, cuáles son sus prioridades, porque yo creo que hay un aspecto que nunca vemos, que parece como que las prioridades, incluso las cuestiones morales, éticas, como que surgen de la nada.
Y yo creo que no. Yo creo que la política y el entorno económico pueden ayudar a conformar esa visión. Cuando decimos, no, es que los jóvenes de ahora tienen menos visión a largo plazo, es que los jóvenes de ahora pues tienen, a lo mejor no se esfuerzan tanto como los anteriores, o no tienen esa cultura del esfuerzo. Y dices, claro, si tú vives en un país en el que las opciones de tener un trabajo estable, por mucho que te esfuerces, son muy bajas porque la legislación laboral te penaliza, esa sensación de que, ¿qué ocurrirá el día que vayan mal dadas en mi empresa? ¿A quién van a echar? ¿Al que trabaja mucho o al que simplemente ha generado menos derechos de indemnización o al que tiene un contrato precario? Claro. Pues van a echar al que tiene un contrato precario. Entonces luego dices, oye tío, tienes un contrato temporal y eres un vago, no estás trabajando mucho. Vale, eso está mal, que no esté trabajando bien, pero ¿cuánto de ese no trabajar bien proviene de una especie de problema moral del joven o cuánto es un incentivo legislativo? Claro, que es que les estás diciendo, ¿para qué te vas a esforzar si el día que haya que echar a alguien te van a echar a ti porque eres un temporal y aquel que no está haciendo ni el huevo y que todos sabemos que lleva 10 años calentando la silla se va a quedar simplemente porque ha generado derechos de indemnización? Entonces yo creo que no podemos desligar las dos cosas. Claro, cada mes huyen de España 35.000 personas para ganarse la vida fuera. Se dice pronto, pero 35.000 personas es el equivalente a llenar la Plaza de Toros de las Ventas y el Withing Center cada mes de lo que son exiliados económicos, ¿no? Es gente que se va a intentar ganarse fuera lo que no se pueden ganar en su país. Entonces, ahí hay un marco de incentivos que no funciona. Y el marco de incentivos es, si tú trabajas te va a quitar el 55% de lo que realmente ganas. Si tú quieres si tú quieres vivienda, me voy a asegurar de que no haya oferta de vivienda en las ciudades porque voy a seguir interviniendo el urbanismo con el modelo de planificación cuasi soviética que hemos tenido y seguiremos teniendo en España, porque incluso lo único que se hacen son reformas parciales, ¿no? Hasta lo bueno que ha hecho la Comunidad de Madrid en este tema son parches. Por ejemplo, está bloqueado los desarrollos del sureste, bueno, pues desbloqueo 100.000 viviendas, genial. Está bloqueada la operación Chamartín, pues desbloqueo la operación Chamartín y hago 20.000 más, muy bien. Pero es que la única norma que tendría que interesarnos con el urbanismo, si nos preocupa, 1, los precios y 2, el acceso de los jóvenes, es todo suelo no protegido es edificable, punto. La reforma de la ley de urbanismo que no siga ese espíritu y que tenga un largo de más de 30 o 40 páginas ya está mal tirada. Entonces, todas las cartas en contra. Y los jóvenes de la flotilla se te echan encima, vamos. Podría ser, pero cuidado. Cuando decimos, es que los abuelos de los actuales jóvenes, y me voy a los abuelos porque estamos hablando más de los años 60-70 en este caso, es que tuvieron muy fácil acceder a la vivienda. Los datos que estaba dando antes Diego sobre porcentaje de menores de 40 años que antes eran propietarios y los que no, pues te dicen que efectivamente era más fácil. Pero claro, ¿cómo era más fácil acceder a la vivienda antes? Pues, ¿cómo fue el desarrollismo español? Pues haciendo barrios que a lo mejor eran muy feos. Sí, sí. Y ahora decimos, no, es que no queremos porque se pierde el alma de la ciudad. Ya, pues era lo que se hacía. ¿Cómo podríamos hacer que los jóvenes tuvieran vivienda en las grandes ciudades españolas? Pues lo que está diciendo Diego, construye todo lo que se pueda construir. Construye, cariño, construye. Construye todo. Una noticia mía del otro día. Liberaliza el suelo. Todo lo que puedas liberalizar. Yo también escribí hace el suelo meses y el techo. Sí. Pero yo escribí hace unos meses una columna diciendo que lo que necesitamos en España eran poceros. En España, hablando de la crisis que hablábamos antes de 2007-2008, el ejemplo de la perversión de la crisis siempre fue el pocero y la promoción de Seseña. Y lo que necesitaría España son cientos de Seseña. Es que está llena Seseña. Es que la historia, buenas casas, además. La historia se ha contado, claro, pero a largo plazo ahí está reivindicado eso. Fijaos que yo he estado de vacaciones en Tokio. ¿Cómo está allí? Hombre. Y edificios en el centro de Tokio, bueno, no hay un centro porque hay muchos centros, porque es muy grande, pero claro, edificios. Y decíamos liberalizar el suelo y decía yo liberalizar el techo también, ¿no? Porque es que en Madrid... Por eso me he acordado. Tú llegas, ¿no? En avión o llegas por la autopista, ¿no? Y lo ves desde lejos y dices, aquí hay 4 torres y media que están en el norte, luego dos que están ahí inclinadas y la que ha comprado una Socimi recientemente cerca de un estadio, del mejor estadio de Madrid, Domingo. No hay rascacielos. Quitando eso no hay más. No hay. Y se da un permiso aquí, venga, te damos un poco más de altura, pero son parches. Y si en Madrid están con parches, que es la única región que está bien gobernada en España realmente, imagínate ya el resto de comunidades autónomas o lo de Barcelona, que es un cachondeo directamente. Claro. Y no solo eso, la foto, hoy no me quiero meter mucho, el tema no es exactamente la vivienda, pero hay muy pocas torres, pero y encima luego hay
campo a 10 kilómetros del centro de Madrid hay campo. Entonces, es una mezcla brutal. No dejas construir hacia arriba, porque está muy limitado construir hacia arriba, y tampoco dejas construir de forma horizontal, expandiéndote en el territorio. No, a 10 kilómetros del centro de Madrid te encuentras vacas, vacas, sí. O ovejas y cabras hay. O secarral. ¿Esto qué es? O secarral. ¿Esto qué es? Las vistas, algunos oyentes habrán estado en las Cuatro Torres. En cuanto estés en una de estas plantas ya no tan españolas, planta 5, 10, no, una planta ya más americana, ¿no? La planta 20, planta 30, lo único que ves ahí es nada. Porque además, como está al norte de la ciudad, ves como al norte de la ciudad no hay nada. Y luego le decimos a los jóvenes, ¿no? Tu abuelo tenía una casa en propiedad y dirá, pero ¿dónde me la voy a hacer yo? Si no me dejas ir hacia arriba y no me dejas ir en horizontal, ¿dónde me voy a hacer? Se han cargado el 40% de la oferta de vivienda, los políticos, esencialmente la izquierda, pero todos, el 40% de la oferta de vivienda desde que gobierna Pedro Sánchez. Entonces, si antes había 10 casas, ahora hay 6. Y eso solo el periodo de Pedro Sánchez. Que sí, es que no dejan hacer nada. Por ejemplo, en Tokio, tú te pones en la puerta de un edificio y lo que miras es una especie de guía de plantas. Y hay restaurantes en la planta octava, en la novena. Tú abres aquí restaurantes en pisos. Imposible. Bueno, y luego el régimen de protección que se le da a algunos edificios del centro, que hace inviable hasta su propia conservación, los controles de precios que ha habido y que se están aplicando en algunas regiones y ciudades. Bueno, es un desastre. Entonces, si la vivienda es el problema, pues hay que hablar de vivienda, pero siempre recordando que si tú no estuvieses masacrando el sueldo del joven, el joven incluso se puede hipotecar, porque una hipoteca al mes sí resulta asequible para un sueldo medianamente decente. Pero claro, el problema es que en España el jubilado cobra un 6% más que el jubilado europeo, mientras que el trabajador cobra un 7% menos que el trabajador europeo. Ahí está un poco la madre del cordero. Además, ya por acabar casi lo de la vivienda, es verdad, algo que antes no sucedía y ahora sí, es que la gente se va a vivir sola. Necesitamos incluso más viviendas. Pero hay que hagan autocrítica también los que se van a vivir solos, porque si quieren pagar el doble, que paguen el doble, pero o luego dicen, no quiero compartir casa, tengo 30 y tantos años y estoy compartiendo casa. Bueno, claro, pues de toda la vida la gente por encima de 30 ha compartido casa con su marido o con su mujer. Pagabas pero a ti no te da la gana y estás con el complejo de Peter Pan, pues entonces, chico, te va a costar todo el doble porque no vas a compartir gastos. Ahí es una parte en la que yo sí le echo. A mí esos jóvenes que se quejan de eso, esos no. No, hombre, es verdad, la familia siempre ha sido una forma de reparto de gastos y que efectivamente hay muchos gastos fijos pues que se distribuyen mejor si sois varios. Y cuando la familia no se basaba en la conexión romántica y el amor y los sentimientos y las emociones, tú cruzabas, por ejemplo, el ganado que tenías, ¿no? Si yo tengo vacas y tú también, pues no convenía tanto incentivar ese matrimonio. Pero si yo tenía vacas y ella tenía cerdos, pues ahí sí que había una sinergia. Pues esto viene de lejos, lo de que el matrimonio, entre otras cosas, es rentable. Los liberales, o sea, que cásense, tengan hijos, eso sí, por favor, pero a los políticos ni agua con este tema. Llama siempre dice lo mismo, los mejores los matrimonios de conveniencia. Hombre. En la India. Cuidado, hay un esquema, ya empieza a haber muchos economistas que empiezan a decir que funcionaban mejor, y no solo en términos económicos, sino que la satisfacción de muchas de esas parejas al final de su vida declarada no era tan mala como muchas veces parece en las películas de Hollywood, y a lo mejor reta muchas de las ideas que tenemos. Pero no me metas en más líos por hoy. Pero luego hay otra cuestión, estamos hablando de vivienda y luego mercado laboral, que lo apuntábamos antes. El mercado laboral en España está diseñado para perjudicar a los recién llegados. Y en los últimos 20 años eso ha sido dramático. Para la generación nacida entre el año 85 más o menos y que llegó al mercado laboral pues con 20, 22 años justo con la crisis. Pues digo, para esa generación, los que nacieron entre el 85 y el 95 aproximadamente, España ha sido un país muy complicado porque el mercado laboral les ha cerrado muchísimas puertas. Yo reconozco que lo he vivido de otra forma, pero ese esquema fijos ultraprotegidos temporales muy precarios es real y ha habido mucha gente que lleva encadenando 10, 12, 15, 20 años empleos precarios sin una visión clara de hacia dónde se dirigen. Hay mucha gente que en la crisis anterior más del 80% de la destrucción de empleo se cebó con quienes tenían contratos temporales. Son gente que ya no consiguieron volver al mercado de trabajo y no consiguieron hacerlo durante años. La única reforma importante que se había hecho en España
en este sentido, es la que hizo Fátima Báñez, y consiguió reducir la temporalidad, aumentar el empleo, reducir las brechas que había entre, incluso el déficit a medio y largo plazo en la propia seguridad social. Pero claro, todo aquello estalló por los aires cuando al propio partido de la ministra Báñez le hicieron falta los votos del PNV, se empezó a revisar de nuevo al alza las pensiones, y desde ahí, claro, si tú haces eso, cuando le des las llaves a Pedro, pues ya sabes lo que va a hacer. Y lo único que hemos visto en los últimos años ha sido un mercado de trabajo donde todo es maquillaje estadístico. En España no se crea empleo, en España se crean estadísticas, ¿no? Y esos boletines de empleo lo que esconden es en un 80 y tantos % fijos discontinuos que se reclasifican y poco más. Y por lo tanto hay menos ingresos reales en la hucha de las cotizaciones de la que tienen que comer los pensionistas, y cada vez viene más dinero de los impuestos, que también pagan esencialmente los trabajadores por ser un poco los más activos económicamente. Y además eres joven, y cuando eres joven tienes muchas ganas de hacer cosas y ser emprendedor. Hazte autónomo. Pues también se te quitan las ganas, claro. Claro, bueno, daba el dato de los 35.000 jóvenes, ¿no? Que se van, jóvenes y con estudios, ¿no? Que se van de España todos los meses, un dato que damos en Libre Mercado, ¿no? Lo pueden encontrar fácilmente los oyentes, ¿no? Pero luego también está la situación de los que se quedan, es que cómo están los que se quedan. Claro. Abunda la microempresa y el autónomo, alguien que es capaz de soportarse a sí mismo, que reparte bastante juego entre sus proveedores, pero que no tiene los incentivos para contratar de forma estable. ¿Cómo son esas cuotas? Porque efectivamente, con cuotas cada vez más altas, pero, paradójicamente, cuotas cada vez más altas, impuestos cada vez más altos, y el déficit de la seguridad social sigue ahí enquistado. ¿Por qué? Pues porque, efectivamente, por mucho que hayan subido los ingresos a base de masacrar fiscalmente al trabajador, más han subido las pensiones. Por eso seguimos como estamos, con el agujero negro en la caja de las pensiones. Y los trenes rotos. Vamos por las pensiones. Sí, esto suena muy moderno, por cierto. Viva Suecia. Sí, sí. 80.000 entradas han vendido ya para los claro, próximos conciertos. Sí, sí. En Murcia hay tanto talento. En Murcia. Te lo digo. Bien, bien. No suenan murcianos. O sea, quiero decir, no tiene mucho acento. Sabes que hay una gran escuela de clown. Sí, sí. De No teatro. sé, a ver, ya sabes que yo soy de Almería, entonces acento murciano, almeriense, los detecto rápido y estos no suenan mucho. Estábamos hablando, vamos claramente hacia el debate de las pensiones. Todas las charlas, yo quería evitarlo, quería dejarlo para el final, pero cada 2 frases nos sale algo de las pensiones, insostenibilidad. Pero luego decía algo, Richard, muy interesante. Decía, y encima los trenes no funcionan. Porque incluso desde una mirada socialdemócrata, imaginémonos a un joven, pues eso, más intervencionista que nosotros, al que le gustaría que el Estado estuviera más presente en su vida. Claro, el joven dice, oiga, política de vivienda en España, inexistente. A mí no me gusta mucho la política de vivienda. Yo estoy con Diego en que la política de vivienda sería deja construir donde pueda ser, pero política de vivienda inexistente. Política de infraestructuras, pues estamos viendo ahora que es muy deficitaria. Desde la burbuja hicimos mucho antes de 2005-2007, a partir de ahí absolutamente deficitaria, no se ha hecho nada. En educación no gastamos especialmente, o en becas de estas que hay en otros países habituales, pues para estudiar, para sacarse luego máster, que son muy generosas, muy poco. Entonces, claro, dices, ¿dónde está ese Estado que en teoría me protege a mí? No está en las cosas que a mí me podrían interesar, que son estas de las que estamos hablando, vivienda, infraestructuras, educación en general, no hay. Tampoco me da oportunidades de esa mirada un poco más liberal que nosotros estábamos reivindicando antes, de incentiva el crecimiento económico, incentiva la creación de riqueza, porque tanto si quiero montar una empresa y soy autónomo como si quiero entrar al mercado laboral, la situación es muy, muy compleja vía legislación. Y entonces dice, ¿y dónde está ese Estado? Que sí que sé que es muy, muy grande, porque a mí me cobran una barbaridad de impuestos, entre impuestos y cotizaciones, una barbaridad cada mes. ¿Y dónde está? Está en protección social. Tú ves el gasto, es que ves el gasto, que es muy grande, que pasa del medio billón de euros, ¿no? Ya desde hace tiempo. Y sin embargo, quitas pensiones y quitas salarios de funcionarios y de empleados públicos, y es que ya te has cargado la parte del león. Lo que queda es pues los hospitales y colegios manejados por las comunidades autónomas, y es que ya poco más. Ahí se te ha ido el 90 y tanto % del presupuesto. Y lo que queda es menos que antes. Es claro, decir, el porcentaje de gasto que va... PIB. Sí, nosotros estamos siempre quejándonos de que el Estado cada vez va expandiéndose. Y es verdad, el Estado se está expandiendo, y en porcentaje del PIB en España cada vez gasta más el Estado de lo que se genera en un año en nuestro país. Sin embargo, si quitas
gasto en pensiones, gasto en intereses de la deuda 40.000 millones. y sueldo de los funcionarios, como decía Diego, gastamos menos en el resto de las rúbricas del presupuesto, se gasta menos en porcentaje del PIB el Estado que hace 20 años. Y en términos reales e incluso nominales, ¿no? Por ejemplo, en infraestructuras, aunque lo ajustes a la inflación, el gasto en euros, ni siquiera en términos reales, es menor hoy en día. Entonces, claro, de ahí viene, pues eso, que los trenes no funcionan, los aeropuertos están colapsados. Bueno, en definitiva es un desastre. Entonces, te vas acostumbrando a un país donde, desde la perspectiva del joven, nada funciona. No le funciona el mercado de trabajo, no le funciona el mercado de la vivienda, no le funciona la perspectiva fiscal y de pensiones, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Y esto también es interesante porque desde el punto de vista de la izquierda en Estados Unidos, la izquierda en Estados Unidos inspira mucho a la izquierda española, totalmente, que es tremendamente poco creativa a la hora de levantar cualquier bandera. Entonces, si tú te fijas en lo que están diciendo en el Centro de Estudios para el Progreso de una universidad carísima de Estados Unidos, tienes el discurso de la izquierda española con 2 años de antelación. Y desde hace algún tiempo, bueno, la mayoría de la reacción ante la victoria de Trump entre la izquierda ha sido en general de histeria, ¿no? Y de no comprender el fenómeno, más allá de, obviamente, los muchos problemas que acarrea su presidencia, y de asumir, ¿no? La democracia. Pero, efectivamente, pero entre los que sí han hecho autocrítica se ha popularizado ya el término de abundancia. Ezra Klein y otros autores ya están escribiendo, son autores de izquierdas, pero que en el fondo lo único que hacen es darle la razón a los liberales en que hace falta más vivienda para bajar los precios, en que hace falta más creación de renta y menos discusión sobre la desigualdad. Es decir, son autores de izquierdas lo suficientemente abiertos de mente para, en vez de oír a Krugman, escuchar podcasts probablemente como este, ¿no? O nuestros homólogos, ¿no? En Estados Unidos. Y están hablando de crecimiento, están hablando de abundancia. Incluso ayer leí a un sociólogo español blandiendo la bandera de la abundancia, no la del intervencionismo. Y esto ya es un cambio cualitativo, pues sí, en el discurso. Y ojalá, aunque sea con 20 años de retraso, vengan y nos digan de una vez por todas que teníamos razón. Bueno, no nos van a decir nunca que teníamos razón, pero teníamos razón. Y el problema en España es un problema de crecimiento, de estancamiento, etcétera, y de exceso de redistribucionismo. No estamos creando ni generando riqueza, sino que la estamos consumiendo a marchas forzadas, y nos va como nos va. Claro. Y cuidado, no es tan normal, porque muchos de estos procesos sí que decimos que, bueno, se han ido dando poco a poco, pero algunas de las novedades que hemos visto en estos últimos 5 o 7 años son llamativas. Por ejemplo, en el tema manido de las pensiones, en el que ahora vamos a entrar, ya hemos apuntado ese incremento de renta para los mayores de 65 años desde la crisis, una caída para los menores de 30, también en tema patrimonial de renta. No hemos hecho mucho, a mí me gustaría que hablásemos algo también de patrimonio, de cómo eso también se ha ido viendo, pero en el tema de las pensiones, todas las reformas de pensiones que se han ido haciendo en España desde los 90, algunas de ellas con mucha contestación social, de hecho desde los 80 con Felipe González, han ido dirigidas a recortar el gasto, a contener el gasto. Yo ya no entro en si esto es justo o no, yo creo que era imprescindible, necesario, y lo hemos dicho aquí muchas veces, pero eran reformas. O recortar algo mínimamente, normalmente muy poco, el gasto en los pensionistas de aquel momento, serían los actuales pensionistas, o sobre todo cambiar las condiciones a futuro para hacer más complejo, endurecer las condiciones de acceso a la pensión. Pues lo que siempre hemos dicho, edad de jubilación, años de cálculo de la base, número de años que tienes que cotizar para cobrar el 100%, todo ese tipo de reglas paramétricas. Pues bien, la última reforma de las pensiones va exactamente en la dirección contraria. Consolida el gasto, y además lo consolida, dice, pase lo que pase, las pensiones van a estar ligadas al IPC, no va a haber pérdida de poder adquisitivo, y todos los ajustes se diseñan por el lado de los ingresos. Son los famosos 3 nuevos impuestos que crea el ministro Escrivá, el mecanismo de equidad intergeneracional, el factor de solidaridad y subir las bases máximas por encima de la pensión máxima, y el mecanismo de ajuste, porque son 3 nuevos impuestos. Además, estos son impuestos de manual, no son cotizaciones, porque no dan derecho ni a 1 euro de pensión, como hemos dicho aquí en todos los programas que hemos dedicado a este tema. Pero
además de eso, de esos 3 nuevos impuestos, se le manda a Bruselas una nota diciéndole que cada 2 años se revisará si los gastos y los ingresos van de acuerdo a las previsiones. Y se le dice, y en el caso de que haya un desequilibrio, habrá un mecanismo de ajuste automático. Pues bien, ese mecanismo de ajuste automático también entrará por el lado de los impuestos. Irá si hay que aplicar ese mecanismo, se hará vía más cotizaciones sociales, en realidad vía estos nuevos impuestos. Con lo cual, claro, también el que se ponga a mirar un poquito esto va a decir, oye, esto es una injusticia radical. Y el que no lo mire porque esto no le interesa, pero simplemente lo sienta en su nómina, lo que va a ver es que el neto que a él le llega al banco es cada vez menor cuando a su empresario lo que paga es cada vez mayor. El neto de cotizaciones e IRPF en las economías desarrolladas, Estados Unidos, Japón, grueso de la Unión Europea, etcétera, suele ser el 70%, en España ya es el 60%. Luego súmale que tienes más IVA, más impuestos especiales, más impuestos sobre la propiedad y al final por eso te vas, como explicaba el impuestómetro en el Juan de Mariana, a que por mucho que te haya pagado 100 euros tu empleador, a ti te van a quedar 45 de gasto real y eso es la España en la que estamos, ¿no? Ha puesto encima de la mesa también Domingo la figura de José Luis Escrivá, ¿no? Que curiosamente no ha sido tan demonizada, criticada y vilipendiada como creo merecería por el enorme daño que ha causado a alguien que además ha exhibido en todo momento una tremenda prepotencia a la hora de cargarse por completo cualquier vestigio de sostenibilidad en el sistema de pensiones. O sea que ya no solo el fondo, sino también las formas de este tipo. Y quiero también apuntar, porque hablaba Domingo de la arista de la riqueza, ¿no? Es alarmante también este asunto, ¿no? Porque para los nacidos en los 80, su riqueza es aproximadamente un 50% menor que para los nacidos en los 60. Y se explica casi exclusivamente por el no acceso a la vivienda. Entonces, aquí hay varios debates que se van conectando, pero que en este informe de brecha generacional los hemos conseguido, digamos, enmarcar y ponerle el cascabel al gato, ¿no? Porque aquí, al final, tenemos juego de suma cero y transferencia de renta de un segmento de la población a otra, y B, consecuencias de primer, segundo y tercer grado derivadas de que enriqueciendo a unos, obviamente empobreces a otros. Y si empobreces a los que son jóvenes, lo tendrán más difícil para acceder a una vivienda, para gastar en formar una familia, etcétera. Entonces, por eso recomendamos, ¿no?, el plantear el informe en estos términos, y nos ha sorprendido la buena acogida que ha tenido. Aunque a la ministra no le haya gustado, pero eso le va en el sueldo decir que no, en cualquier caso. Los datos son los que son y las cifras que ha compartido también Domingo yo creo que son tremendas, ¿no? ¿Y tú crees que los futuros pensionistas recibirán pensión? Los futuros pensionistas creen que no recibirán pensión. Ya aquí lo que yo pienso es indiferente, ¿no? Obviamente alguna pensión recibirán y seguramente será menor de la que están recibiendo los pensionistas actuales, más que nada porque los pensionistas actuales cobran más que los trabajadores jóvenes que soportan ese salario. Pero lo importante aquí, ya que hablamos de incentivos y lo hemos incluido en el informe, es que la mayoría de los jóvenes no cree que deba pagar impuestos, no cree en el sistema de impuestos, cree que paga menos impuestos, es decir, tienen una desconfianza total y absoluta del sistema fiscal y tributario que hay en España, y la mayoría de los jóvenes españoles no cree que vaya a cobrar pensión. Entonces ya lo que pensemos aquí, cualquiera de los que estamos en el estudio, es relevante, pero es importantísimo que quede claro que los protagonistas de la historia son ellos los primeros, que es que ya están actuando desde con la mentalidad de que los impuestos han alcanzado niveles confiscatorios y por lo tanto son un robo en España, tal y como están planteados. Y dos, el sistema de pensiones también es para ellos una estafa. Yo te doy un dato: por cada €1 que ha metido un pensionista actual está recibiendo 1,6. Son cálculos actuariales, es lo que hay. Y hablábamos aquí, pues claro, que además pues la sanidad que consume más sanidad pública, pues está claro que cuando ya tienes cierta edad, pues empiezan los achaques, como se suele decir. Sí. ¿El abono transporte para quién es gratis? Pues para los pensionistas. Yo intuyo que todo ese tipo de ayudas también van a ir a más, pero en la sanidad no es una intuición, es una evidencia. El gasto sanitario crece mucho según la población se va envejeciendo. Digamos que cada nueva década, si lo dividimos así, es muchísimo más el gasto que la década anterior, con lo cual no solo es problemático tener una población muy envejecida,
Porque decimos, no, el 30% tiene más de 65 años. No es solo que tengan más de 65 años, sino que hay muchos de más de 85, 90, 95 años y el gasto va a ser muy importante desde el punto de vista de sostenibilidad de las finanzas públicas. Ese es un tema que casi nunca está en el debate y va a ser muy complejo. Una población tan envejecida como la española y con tantas personas de más de 85, 90 años, que nosotros también a lo mejor estaremos ahí. Yo espero estar en el 2050, 2060, pero que va a ser un reto. A mí me gustaría hacer un apunte sobre lo que hablabais antes del sistema de pensiones y sobre si va a cobrar o no pensión el joven. Que sí, mi apuesta siempre es que va a cobrar y va a cobrar una pensión bastante razonable. De hecho, pues que a lo mejor es el 50, 60% de su salario, menos generosa de lo que ha sido con sus padres o abuelos, va a tener que cotizar mucho más para cobrar menos, pero no va a ser una pensión de miseria. Pero es que aquí hay una cuestión que va más allá, y es ¿de qué le sirve eso a un chaval de 20 o 25 años que está entrando ahora en el mercado laboral? Yo hago muchas charlas de estas y sobre temas de economía en general y también sobre pensiones, impuestos, y algunas de ellas las he hecho con jóvenes. Y veo a chavales de 20 o 22 años que me preguntan, pero yo voy a cobrar una pensión. Y claro, yo le digo, ¿cuántos años tienes? 20. Digo, tío, con 20 años, ¿a ti qué más te da cómo sea la pensión que cobrarás dentro de 50? Porque a saber cómo va a ser la economía de España dentro de 50 años, a saber cómo va a ser el sistema de pensiones, si existe España, si existe el sistema de pensiones, si existe Europa, si la inteligencia artificial ya nos ha llevado a que no trabajemos ninguno y a que estemos con robot. Entonces, no tengo ni la más remota idea, ni yo ni el joven. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema no es la pensión que él va a cobrar dentro de 50 años, si es que la va a cobrar, si va a ser generosa o no. El problema es en qué condiciones está accediendo a ese joven al mercado laboral. Y son las pensiones actuales y el modelo español que tenemos actualmente, el modelo de gasto público, las que hacen que ese joven acceda con la precariedad que hemos explicado, con unos impuestos brutales, con unas cotizaciones que tiene que pagar desde el primer euro del sueldo. Entonces, eso no tiene nada que ver, porque luego hay gente que dice, es que les estáis metiendo miedo a los jóvenes y claro que comprarán pensión en 2070. Y yo digo, que sí, que cobrarán pensión, pero ¿qué más da? Tanto si la pensión de 2070 es altísima, como si la pensión de 2070 es una miseria, como si la seguridad social ha implosionado y ya no existe seguridad social en 2070, las condiciones actuales de ese joven no cambian y son unas condiciones de acceso al mercado laboral y de coste y de en términos impositivos que son extraordinariamente onerosas y que hacen que ese joven sienta que les estás cerrando todas las puertas y todas las oportunidades. Claro, porque de eso va un poco la reflexión que quiere lanzar también el informe, de que aquí los incentivos están total y absolutamente pervertidos y que estamos en una situación en la cual al joven se le está lanzando una retórica de, bien, pues eres la generación mejor preparada, tú puedes con todo, etcétera y demás. Y luego, en la práctica, lo que se están encontrando por parte de todo lo que es la política económica y tal y como se ha diseñado en el país es una asimetría brutal entre el trato que recibe frente al trato de aquel grupo al que en esencia va a sustentar a través de estas transferencias. Y es importante también recalcar una cosa. En este programa hemos hablado, y habláis en muchos episodios, de cómo la economía jamás debería ser entendida en términos generales como un juego de suma cero. Con la economía es un juego de suma creciente en el cual el empresario puede generar más beneficio y al mismo tiempo el trabajador puede obtener más renta, etcétera. En eso consiste el crecimiento y de eso van los últimos 300, 200 años de historia económica, qué duda cabe. Pero en la España de 2025 no podemos ignorar que una parte muy importante de la renta de los trabajadores y una parte muy importante de la renta de los pensionistas sí están en un juego de suma cero y sí están sujetas al modelo de pensiones y al modelo fiscal que se ha convertido en el vaso comunicante de una y otra circunstancia, en un caso de manera beneficiosa, en otro de manera muy perjudicial. Y en este caso, cada subida de cotización y cada incremento de €1 en el bolsillo de un pensionista es una subida de impuesto al trabajo y es €1 menos en el bolsillo del trabajador. Y si no empezamos a verlo como dos vasos comunicantes, no nos enteramos ni de que tenemos un sistema de reparto, cosa que deberíamos tener clara, ni que del grado de transferencia y subsidio en el que ha caído el modelo desde la reforma de Escrivá es total y absolutamente ya exagerado, sin disimulo alguno y ruinoso. Pues mira, esto que estamos diciendo nosotros ahora aquí se podría considerar por la ministra del ramo de la Seguridad Social un discurso de odio.
También hay quien está interesado no solamente en enfrentar territorios, sino que también hay quien está interesado en enfrentar generaciones, en que haya esa pugna intergeneracional, porque hay gente que encuentra en ese falso concepto de libertad, en ese atentar contra las instituciones, en ese el Estado nos sobra, pues encuentra un caldo de cultivo para para hacer o para intentar crear sus ensoñaciones políticas, que desde luego lo que llevan es a la pobreza y a ser un país cerrado. Afortunadamente, lo estamos combatiendo con datos, porque los jóvenes que nos escuchan tienen que saber que no solamente garantizamos el gasto en pensiones revalorizando a las personas que llevan toda la vida aportando, porque que haya muchos pensionistas quiere decir que ha habido muchos trabajadores, y eso es una buena noticia. Lo que también estamos haciendo son políticas que van directamente a los jóvenes y que están dando resultado, que tienen la temporalidad más baja de la serie histórica, que sus salarios están subiendo un 10% por encima de los demás, los menores de 30, que los contratos son indefinidos. Hoy España es un país de oportunidades. Ensoñaciones. Ensoñaciones, sí. Por eso estadísticas manipuladas. Sí, luego dicen, ¿y por qué los jóvenes son cada vez más de antipolíticas, sí, o de derechas? ¿Por qué votan a Milei? La realidad es que el joven lo siente. O sea, que toda esta sensación que decimos de una cierta injusticia, a lo mejor el joven no se pone a hacer un análisis político, económico, simplemente dice, efectivamente, acceder a la vivienda, acceder a un empleo estable. Tener un sueldo neto que me merezca la pena es complicado en España. Pues yo no creo que el joven lo sienta en términos de es que mi abuelo me está robando o no, simplemente ve que a él no se le ofrecen estas oportunidades. España es un país con muy pocas oportunidades, es un país fosilizado, y entonces en ese país fosilizado, ¿quiénes viven mejor? Quienes tienen las rentas aseguradas, efectivamente, pensionistas, funcionarios, rentas protegidas. Mira, el otro día se hizo Trending Topic una entrevista que hizo Sonsoles Onega a Charo, una mujer de 79 años, viuda y pensionista, que se quejaba de que ha perdido 200 euros y ahora cobra 1.400 euros de viudedad y 900 de jubilación. Entonces, claro, la gente se le echó encima diciendo, claro, 1.400 más 900 y te quejas de que has perdido 200. Y probablemente si viven en su casa, viven en Será una suya. vivienda en propiedad, pues no es rica ni mucho menos, pero muchos jóvenes dirán, ya me gustaría a mí tener 2.300 euros después de haber pagado la vivienda, como renta al mes. Es mucho. Para muchos jóvenes que nos están escuchando eso es un sueño. 2.300 después de haber pagado la vivienda es mucho dinero. El nombre tiene su gracia, ¿no? Porque en esferas internautas, ¿no? Desde hace tiempo se alude a las mujeres y también al colectivo masculino que las acompaña por encima de los 55 años, escoradas a la izquierda y ávidas de más transferencias y subsidios, como las charos, ¿no? Entonces, que había quien encontraba en ella casi el perfil prototípico de la Charo Chárez, ¿no? Como se le ha llamado en redes sociales, ¿no? Pero hay algo de verdad detrás de todos esos estereotipos o todas esas bromas que te encuentras en Internet. Pero luego te pones a revisar y al final dices, ¿cuál es el principal grupo de votantes de la izquierda en España? Que esos estudios no se suelen hacer, ¿no? Y Fundamental. Creo que fue el GESOP, ¿no? Lo hizo hace poco. Y eran el soporte del gobierno de España son mujeres exactamente con ese perfil de edad y demás, y abrumadoramente dependientes de transferencias y de ingresos del Estado, es decir, empleadas públicas o ya pensionistas, ¿no? Y de hecho ha aparecido un giro interesante desde el punto de vista de la politología de la izquierda española, que cuando ganaba Rajoy, pues decía, ganado por los viejos, ¿no? Malditos viejos, si no votasen los viejos, la derecha no gobernaría en este país. A que, sin embargo, ahora la izquierda pues ha hecho ahí un pivot, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, y ahora está cultivando a este votante mayor y regado de dinero público. Entonces, ya cualquier cosa puedes plantear. Es decir, el PSOE como partido anti-inmigración, pues alguien lo circulaba por ahí el otro día. Yo no lo veo, pero bueno, cosas vamos a ver. A mí no me extrañaría nada. Muy interesantes. Estoy convencido en los de próximos tiempos. Y además con el cambio que va a haber en la política catalana con Alianza Catalana, que el PSOE se va a poner a imitar a los partidos socialdemócratas del norte de Europa y va a tomar un discurso durísimo contra la inmigración, vamos,
estoy convencido, en el próximo lustro. Starmer, por ejemplo, es el único líder de izquierdas que queda en Europa. Su supervivencia en el cargo ha llegado básicamente por dar un giro de 180 grados en esa cuestión. O sea que al final en estos debates esto ha saltado. Ha empezado en internet, en foros, se han empezado a publicar informes, estudios, noticias, datos. Nosotros llevamos mucho tiempo informando del problema que es el sistema de pensiones y el sistema fiscal tal y como está planteado, hablando de la vivienda, hablando de los jóvenes. Y hay un momento en el que la famosa ventana de Overton se mueve y de repente lo que era un debate de frikis, pues ya no lo es y ya está en la calle. Y aunque al joven venga la ministra Elma o antes su predecesor, no se lo cree y sabe que no es cierto. Ya ha leído lo suficiente y no significa que se conozca a pie juntillas los datos que hemos dado o que sea socio del Instituto Juan de Mariana, pero sabe que lo que le están diciendo es mentira. Bueno, y si se presentara un Milei en España, no sé qué pasaría. ¿Te acuerdas que querían que los jóvenes voten por encima de los 16 años? Pues sí, la única cuestión es que ahora ya no quieren que vote porque tendrían tal mayoría absoluta el PP y Vox que podrían, cambiar la Constitución en 2 minutos. Por eso ya no quieren el voto a los 16 años. Pero también eso demuestra que los jóvenes sí prestan atención a los debates, están encima de las ideas, están por encima de los filtros de la propaganda del gobierno. Gobierno, por cierto, que está haciendo un esfuerzo de propaganda intensísimo, especialmente entre los jóvenes, comprando influencers, tiktokers, televisión pública, propaganda, publicidad, y ni así. Entonces yo creo que el debate va más. Es más, este solo es el comienzo. Este informe solo es el comienzo de lo que está por venir y ahora ya se han abierto las compuertas y el debate está servido. Diego, ¿dónde pueden leer el informe? En juandemariana.org o si buscan brecha generacional Juan de Mariana en su buscador de confianza encontrarán también muchas cosas, incluido obviamente las piezas que le hemos dedicado al informe aquí en Libre Mercado y en el radio. Pues siempre es un placer tenerte. Un honor estar con Claro vosotros. que sí. Qué majo es Diego Sánchez de la Cruz. Por supuesto. Y es bailongo como yo. Bueno, ¿verdad? Es verdad, pero luego hay gente que se sorprende, dicen, pero ¿a ti te gusta mucho? Y dices, ¿por qué no da? No sé, porque haces economía. Oye, Que eso me lo han dicho compañeras aquí ¿Ah, sí? del programa alguna vez. Joder, los de economía tal, ¿no? Domingo no sé si es... rompemos moldes, Domingo es un Diego tío y yo. más serio, pero... Nos vamos. En fin, además, mira, yo creo que también se suma a todo esto que nos han transmitido una idea de desafecto con nuestro país, con España, y entonces es verdad que ya no luchas por nada, ya no te quieres quedar aquí, ya no quieres tener hijos en este país. Sí, a ver, pero yo creo que, como decía antes, yo creo que las ideas en parte derivan de la situación. Yo he dicho antes, la legislación también impulsa las ideas. Es que los jóvenes ahora son cortoplacistas, es que les has hecho cortoplacistas. Esto el profesor Bastos lo habla mucho, dice, ¿qué ha ocurrido con las sociedades en las últimas décadas? Que se han hecho mucho más cortoplacistas que las antiguas. ¿Dónde podemos empezar a ver que eso cambia? Pues en los años 20 y en los años 30. ¿Qué ocurre en los años 20 y en los años 30? Que instauras un banco central que hace que el dinero no valga nada y que cada vez pierda. Entonces, claro, ¿por qué las sociedades se hacen más gastonas y se hacen menos ahorradoras? ¿Y por qué la gente empieza a pensar menos en el largo plazo y en cuidar las cosas? Pues porque les estás incentivando desde la legislación a que no piensen en el largo plazo si su dinero se diluye. Pues algo así pasa también con las generaciones de jóvenes. Muchas de esas críticas que hacemos, que si a lo mejor no son tan constantes en el trabajo, que si no piensan en el largo plazo, que si ya pasan de tener hijos, que si no les interesa su país o que solo están buscando su propio interés, muchas de esas cosas, claro, te pones a mirar la legislación que acompaña y, como yo decía antes, con esta legislación laboral, ¿quién va a querer ser serio en su trabajo, mejorar cada día, aprender su oficio cada vez mejor? Les estamos poniendo una barrera, pero claro, el joven dice, todo ese esfuerzo para que luego me despidan porque simplemente yo no tengo indemnización por despido, porque simplemente soy temporal, pues no hago ningún esfuerzo, hago lo mínimo para que me paguen mes a mes y el mes que viene tendré otro trabajo. Entonces, no disociemos ideas, incluso ideas que a lo mejor las podemos criticar, de los incentivos que les estamos dando a esas personas. Y de hecho a mí, fíjate, en este debate, la parte que menos me gusta es que puede haber personas mayores que se sientan atacadas. Y yo no creo que sea una cuestión de guerra de jóvenes contra mayores, o de que los mayores estén conspirando contra los jóvenes. Es una cuestión también de incentivos y de cómo la política y estos estados del bienestar que nos hemos ido creando en Europa genera este juego de suma cero del que hablaba Diego antes. Pues claro que empezamos a luchar cada uno por rentas, y en esa lucha por rentas ahora la mano ganadora la llevan los mayores, otras cosas pues son muchos más.
En fin, está todo dicho. Que muchas gracias a todos por estar ahí, que estamos en redes sociales, que en directo en el radio los domingos a las 12 de la noche, que en plataformas a partir del sábado y que tenemos pendiente un programa en directo. Yo lo voy a decir todos los días, Sí. ¿verdad? Y que se venga Diego también si quiere. Venga. Vale, venga. Un abrazo enorme, a repartir.